Hospital Santander presenta. Muy buenos días, amigos. Estamos ya listos en otra emisión más de Enlace Comunitario aquí en Radio Esperanza, listos para comenzar con una charla con nuestros amigos del Hospital Santander en Reynosa. Así de que vamos a presentar el día de hoy, está acompañándonos la licenciada Estela Moreno y también la licenciada Dulce Navar, pero también está el doctor Luis Hernández Zarco, quien es nefrólogo, si tengo bien entendido, ¿verdad? Muy bien, así de que bueno, amigos, muchas gracias por esta plática que vamos a tener el día de hoy y sean bienvenidos. Les cedo la palabra a la licenciada Estela Moreno. Bueno, pues muy buenos días, agradeciendo la oportunidad de participar aquí en la agenda comunitaria del día de hoy. Como siempre, pues es un gusto estar con ustedes. Y sin más preámbulo, pues el día de hoy, el tema que vamos a tratar son las enfermedades del riñón y el impacto del COVID-19. Y para ello, pues tenemos aquí, estamos de manteles largos, porque está con nosotros el doctor Luis Hernández Zarco. Él es licenciado como médico cirujano por la Universidad Autónoma de México desde el año 1987 con la cédula 321-1927 y tiene estudios académicos, obviamente tiene la especialidad en nefrología. Y bueno, si me voy a leer toda la currícula del doctor, pues también pues me voy a consumir una buena parte del programa. No quiero hacer eso. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida al doctor, agradecerle que haya hecho un espacio en la agenda. Sé que siempre anda súper ocupado. Y bueno, pues doctor, le agradecemos que el día de hoy nos esté acompañando. Y bueno, esta va a ser una plática. Sé que es un tema interesante. Y desafortunadamente, hay muchas personas que tienen problemas del riñón, tanto en ambas partes de la frontera. Entonces, creo que va a ser de mucho interés y de mucho impacto para quienes nos escuchan. Muy buen día, doctor. Hola, buenos días a todos. También yo agradezco la invitación al Hospital Santander, a la licenciada Estela Moreno y también a Radio Esperanza por la oportunidad de dar y de hacer llegar este mensaje a la comunidad. Gracias por la invitación. Bienvenido. Muy bien, licenciada Estela Moreno y bueno, doctor Luis Hernández, tenemos una serie de preguntas, justamente ya lo introdujo la licenciada Estela y mencionaba acerca del tema del riñón, ¿verdad? Esto comúnmente se le conoce como el área de la nefrología, ¿verdad? Que nos pudiera explicar qué es esta área, a qué se refiere. Sí, la nefrología es relativamente una especialidad nueva y es una rama de la medicina interna. Se encarga del estudio de las enfermedades del riñón. Muchas veces se confunde con el urólogo, que es la urología es una especialidad más vieja y antes que no existiera como tal la nefrología, se dedicaban los urólogos a ver esta parte de las enfermedades del riñón. Para ser nefrólogo necesitamos tener medicina interna y luego hacer nefrología, y en cambio el urólogo necesita ser cirujano general primero y después hacer urología. Por eso es que esta es una especialidad más nueva y es rama de la medicina interna, y nos encargamos de las enfermedades del riñón y el urólogo más de las vías urinarias. Ok, muy bien. Muy bien, qué bueno que hace esta distinción, ¿no? O sea, de repente sí hay esa como confusión y más cuando no sabemos, vaya, de estos términos médicos, clínicos. Entonces, muchas gracias por hacer esta aclaración. Ahora bien, doctor, tengo aquí una serie de preguntas que yo creo que van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia y sobre todo también de mucha información para nosotros mismos. Pero, doctor, ¿cuáles son algunas de las enfermedades renales más comunes que podemos ver en la comunidad? Y tal vez, no sé, pensando también en la comunidad aquí del Valle de Texas y de la frontera en México. Pues la enfermedad más común, y no solamente en nuestros países, tanto en Estados Unidos como en México, sino en el mundo entero, es la enfermedad renal crónica, se llama. Antes se conocía como insuficiencia renal, que era
es un término anterior que se usaba para este tipo de problemas, pero ahora se le conoce como enfermedad renal crónica. Es un problema en los riñones que va causando una disminución paulatina, progresiva y lenta de la función de los riñones. Por eso se llama crónico, porque esto es a lo largo del tiempo. Y el problema con la enfermedad renal crónica es que son muchas de las enfermedades que son tan frecuentes hoy por hoy en todos los países en el mundo entero, pueden causar un daño en los riñones o pueden causar enfermedad renal crónica, como por ejemplo diabetes, que la diabetes es no tiene el mismo carisma como ahorita el coronavirus, pero es una pandemia también grave. Hipertensión es la segunda causa de daño en los riñones. El sobrepeso, que también es un grave problema de salud y no lo vemos como problema de salud. Entonces ahí al menos tenemos 3 problemas serios que atacan a toda la humanidad y esos 3 son los 3 enemigos principales de los riñones. Entonces la enfermedad renal crónica o la falla progresiva de los riñones se debe básicamente a estas 3 enfermedades, que son las que predominan. Tenemos algunas otras como piedras en los riñones, enfermedades propias en los riñones que son desde nacimiento, pero ya no son las más comunes. Las más comunes: diabetes, hipertensión, sobrepeso y malos hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio, el cigarro. Todos estos son factores que dañan a los riñones, y la enfermedad más común, que era la respuesta a la pregunta que hacía, es justamente la enfermedad renal crónica. Muy bien. Esta enfermedad, doctor, disculpe, ¿es la que lleva las consecuencias de elaborarle una diálisis a una persona? Sí, así es. La enfermedad renal crónica, si no se detecta a tiempo, progresa la enfermedad y llega a las etapas más avanzadas, justamente que es en donde el paciente necesita de diálisis o de hemodiálisis o, en el mejor de los casos, un trasplante de riñón. Ok, doctor. Muy bien. Una Adelante, doctor. pregunta. Ahorita, doctor, que usted dice que esto ya es cuando ya se requiere una diálisis, pero entonces quiere decir que uno puede identificar que tiene un problema en los riñones y no todavía requerir una diálisis, es decir, hay tratamientos previos a bueno, obviamente usted nos menciona que quien tiene diabetes, hipertensión y sobrepeso tienen una tendencia o podrían presentar o tendrá un efecto sobre los riñones, pero no significa que de entrada tienen que hacerse tratamientos como lo son la diálisis. ¿Hay algo que se haga antes o qué es lo que tiene uno que medir, equilibrar para precisamente no llegar a las diálisis? Que eso sería lo óptimo, ¿no? De hecho, eso es parte justamente de la nefrología actual. Hablar de prevención en medicina es la mejor medicina, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero en la nefrología no había mucho, hasta que justamente eso fue algo de lo que me enamoró de la nefrología cuando comencé a estudiar la especialidad. Justo en ese momento se empezó a conocer cómo se desarrollaba la enfermedad, cómo avanzaba la enfermedad, y al mismo tiempo, al conocer eso, se supieron intervenciones a tiempo todavía para poder evitar la etapa final, la etapa que a pesar de que existe tratamiento, que son diálisis, hemodiálisis o trasplante, al paciente no le va muy bien. Entonces, siempre el tratar de prevenir la llegada a estas etapas, esa es la parte la que a mí me enamoró de la nefrología. Y hoy por hoy tenemos herramientas muy sencillas, herramientas muy baratas incluso, que pueden detectar la enfermedad renal en etapas muy tempranas e intervenir precisamente también en etapas tempranas y poder evitar en la mayoría de los casos la llegada a necesitar diálisis, o en el peor de los casos retardarles la llegada, lo cual es de cualquier forma muy importante. Qué interesante, porque antes de entrar al aire comentábamos con el doctor que este tipo de padecimientos hace muchos años, los que ya somos más grandecitos, lo veíamos en personas pues mayores, ya de cierta edad. Bueno, en aquel entonces yo los veía mayores, ahora ya no los veo tan mayores. Esa es la verdad.
Pero ahora vemos que hay este tipo de problemáticas en gente más joven, pero también porque identificamos que hay diabéticos mucho más jóvenes Así y es. porque hay hipertensos también más jóvenes. Y esto pues seguramente, digo, aparte del tema pues físico que debe ser, también tiene que ver lo que nosotros le estamos generando a nuestros cuerpos en el tema de la alimentación, del ejercicio, la falta. Antes caminaban mucho, las personas caminaban muchísimo, se alimentaban, pues a lo mejor los alimentos eran mucho más, no sé si eran más sanos, pero digo, eran menos, estaban menos, con menos químicos y menos, Procesado. temas para prolongar que, no recuerdo ahorita el nombre, que Conservador. sean más duraderos, conservadores, quizás eso es lo que ahora vemos que son más jóvenes las personas que también pudieran presentar este tipo de problemáticas, doctor. Sí, definitivamente en general este estilo de vida que ahora llevamos con comidas procesadas, con alimentos rápidos, con ocuparnos tanto tiempo en el trabajo y no dejarle tiempo al ejercicio, es muy común que todos tengamos algo de sobrepeso y no se necesita tener obesidad como para que se dañe el riñón, ¿no? El sobrepeso es suficiente como para empezar a provocar daño en los riñones. Si de por sí siempre se los platico a la mayoría de mis pacientes, de por sí los riñones comienzan a envejecer a partir de los 30 años. Ok. Relativamente estábamos muy jóvenes a esa hora, pero a partir de los 30 años el riñón comienza a reducir la función en forma normal o natural un 1% cada año. Pero eso es suficiente para durarnos la vida que vamos a vivir o la expectativa de vida. Pero todas estas cosas de que no lo alimentamos bien, de que no hacemos ejercicio y más aún si somos diabéticos e hipertensos y no controlamos estos padecimientos, aceleramos más ese deterioro en el riñón. Entonces el riñón ya no nos va a alcanzar para los 75, los 85 años que tenemos esta expectativa de vida y antes de eso ya no lo acabamos a los riñones y necesitaremos de ese tratamiento de diálisis o de hemodiálisis. Ok. Muchas gracias, doctor Luis Hernández. Precisamente, doctor, ¿uno cómo puede llegar a ser remitido tal vez con un nefrólogo? Uno tiene que ir directamente, por ejemplo, cuando llega en el Hospital Santander, llega y dice, va primero con un médico general y dice, me duelen los riñones, o va directamente con ya el nefrólogo directamente. ¿Cómo funciona esto, doctor? Al menos en este lado de la frontera, o sea, sí se puede ir directamente al nefrólogo si uno tiene o sospecha o tiene ya el conocimiento de que tiene enfermedad en los riñones. Sé que de aquel lado de la frontera sí el médico familiar tiene que referirlo. Pero yo antes la pregunta es muy importante y muy interesante, pero antes de esto, yo les comentaría que desafortunadamente las enfermedades del riñón o la enfermedad renal crónica carece de síntomas específicos o carece de molestias tempranas. Si muchas veces cuando la enfermedad ya está muy avanzada, el paciente no tiene síntomas, mucho menos cuando la enfermedad va empezando. Entonces es difícil que un paciente nos llegue a la consulta, ya sea del médico familiar o del especialista, nos llegue por una molestia propia en los riñones. Eso es muy, muy poco común. Lo más común, el problema que les digo, que como carece de síntomas y como también no tenemos la cultura de estarnos checando periódicamente con exámenes, eso desafortunadamente provoca que las enfermedades del riñón se detecten en etapas muy avanzadas. Okay. Y ya cuando nos llegue ya sea referido por un médico familiar o directamente con nosotros es porque el problema es ya muy avanzado. Entonces, así es poco probable que nos llegue. Pero la mayoría de las veces, y eso es lo que nos hemos dedicado últimamente en la última década, a tratar de capacitar al médico de primer contacto, al médico general, para que por un lado detecte la enfermedad en forma temprana y aparte comience tratamiento, porque déjenme decirles que como nefrólogos sabemos bien poquitos
en la ciudad y habemos muy poquitos en el país y habemos muy poquitos en todo el mundo. Hay más enfermos del riñón que los nefrólogos que podemos atender. Entonces, pensar que todos los enfermos del riñón nos lleguen al nefrólogo, eso es un sueño. Por ejemplo, en Estados Unidos, la National Kidney Foundation, la Sociedad Americana del Riñón, están capacitando a sus médicos generales para que atiendan al paciente porque no nos damos abasto. Los nefrólogos no nos damos abasto para atender a todos estos enfermos y más si lo que buscamos es detectarlos en etapas tempranas, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora ya hay una serie de lineamientos y de guías de práctica clínica que están a disposición de todos los médicos de primer contacto para que primero, uno, detecten temprano, dos, clasifiquen o estadifiquen la enfermedad, en qué etapa está y automáticamente sabiendo que tiene la enfermedad y ya estadificándolo en uno de sus grados de la enfermedad, también vienen las recomendaciones que se tienen que hacer justo en esa etapa. Entonces, aún siendo médico general o médico familiar, pueden empezar tratamiento para y solamente está bien descrito que a partir de ya cuando la enfermedad está más avanzada, ya existen bien los lineamientos de a partir de este momento, ya ahora sí es trabajo del nefrólogo, antes de eso es manejo del médico familiar. Del médico familiar. Muy bien, doctor. Oiga, Muchas gracias. doctor, ahorita usted nos decía que habría que hacer algunos, así, digo, yo lo traspolé, que nos hacemos a veces un check-up femenino para saber si la mastografía, si el Papa Nicolau, pero ¿qué estudio? Nosotros como pacientes también tenemos la responsabilidad de identificar o de estar monitoreando qué es lo que, digo, si tenemos algún problema, porque como si es asintomático, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyar el decir, sabes qué, pues doctor, acercarnos a nuestro médico general o médico familiar y decirle, por favor, deme una revisada en el aspecto de mis riñones, esto es periódico, una vez al año, una vez cada cuánto tiempo, hay incidencias si es que yo tengo familiares o no tengo familiares que han padecido, ¿cuáles son la norma en ese aspecto? ¿Qué es lo que nosotros como, pues en conciencia, ¿verdad? Que queremos estar sanos, ¿qué debemos hacer o cómo alertamos a nuestro médico que nos gire algún examen específico para identificar oportunamente lo más temprano posible? Qué interesante pregunta, licenciada, porque realmente ese es nosotros es como lo vemos, realmente va a ser la solución del problema. Hoy cada vez más están llenas las unidades de hemodiálisis que ya no caben los pacientes, ya no se pueden atender y aparte hay pocas posibilidades de poderse trasplantar que realmente eso no es la solución. La solución definitivamente es la detección temprana para intervenir también en forma temprana y evitar estos resultados catastróficos, ¿verdad? Y respecto a su pregunta, esa es la parte buena de esto, porque no se necesitan más que dos exámenes, dos simples y sencillos exámenes que son muy accesibles y también son muy baratos relativamente. Antes yo decía, y me acuerdo mucho porque no sé si usted lo recuerda, licenciada, en una plática que dimos justo aquí en el auditorio, ahí cambié ya mi forma de platicarlo, porque yo decía que, bueno, no eran tan baratos los exámenes, pero alguna paciente levantó la mano y dijo, doctor, yo me gasto más en arreglarme las uñas y pintarme el pelo que lo que cuestan esos exámenes. De ahí aprendí que en realidad no eran tan caros, ¿verdad? Y ahora lo platico así, que son muy accesibles y aparte muy baratos. Primero tenemos que dejar bien claro que todos debemos realizarnos exámenes generales una vez al año. Todos, absolutamente todos. Y eso lo incluyo hasta en mis hijos que, gracias a Dios, están creciendo bien y van en la escuela bien y dan lata y hacen todo lo que un niño normal, pero ya saben ellos que cada vacaciones de verano tienen que pasar por el laboratorio y hacerse un examen general, ¿verdad? Ahora, particularmente respondiendo a la pregunta de usted primero, los que saben que tienen más riesgo de una enfermedad en los riñones son los primeros que se tienen que checar
Y después también nosotros, la población en general. Ahora, ¿quiénes son los que tienen más riesgo? Pues como comentamos, el paciente diabético tiene más riesgo de enfermedad en los riñones. El paciente que es hipertenso tiene más riesgo de enfermarse de los riñones. Otro paciente que debe tener particular énfasis en checarse son los enfermos del corazón y justamente familiares, como usted lo comentaba, familiares que tienen historia en la familia de que alguno de sus familiares estuvo en diálisis o tiene enfermedad en los riñones. Ellos tienen más la obligación. Los que tienen sobrepeso son los que inicialmente deben de checarse porque son un grupo de riesgo, ¿verdad? Pero en general debemos hacerlo hasta en nuestros hijos, hasta en la gente más joven, una vez al año. Ahora, ¿qué exámenes son los que se tienen que hacer? Justo el examen que se llama química sanguínea, que es donde se checa la glucosa. Abajito de la glucosa siempre viene un examen que se llama creatinina. Esta creatinina es parte de la química sanguínea, eso se hace automáticamente con una química sanguínea. La química sanguínea, digo, espero no estar equivocándome en el precio, pero no debe salir más allá de 100 pesos una química sanguínea, lo que es allá equivalente, no sé, a $5, no sé. Con esa creatinina que viene en la química sanguínea podemos estimar, tan simple con eso, podemos estimar cuánto están funcionando los riñones, así tan sencillo como eso. Y automáticamente poder saber si los riñones funcionan bien y si no funcionan bien, en qué etapa está. O sea, la pura creatinina es suficiente para poder clasificar, para saber si tiene enfermedad o no y poder clasificar la enfermedad. Así de sencillo. Junto con una ecuación, que se hace una ecuación matemática, que por fortuna ya para nosotros que estamos estudiando medicina y que no somos muy buenos en matemáticas, en la palma de la mano con estos dispositivos electrónicos que tenemos entre smartphones y tablets, ahí vienen ya aplicaciones en donde metiendo algunos datos simples, automáticamente nos dice cuánto le están funcionando los riñones y esa es una forma estimada y muy precisa de saber cómo están los riñones. Entonces, creatinina es uno de los estudios que se tienen que hacer, es un estudio en sangre y el otro examen es en orina, en donde normalmente tomamos una muestra de orina en la mañana y ahí es donde se va a determinar la cantidad de proteínas que hay en orina. Porque antes de que el paciente se hinche o antes de que el paciente se le eleve la creatinina, todavía en forma más temprana puede empezar a perder pequeñas cantidades de proteína, pero anormales, ¿verdad? Pequeñas, pero anormales cantidades de proteína en orina que se pueden detectar con un estudio especial de orina. No es el famoso examen general de orina, no. Un examen de orina especial para medir proteínas que mide pequeñas cantidades de proteínas. Ese estudio debe andar como en los 300 pesos. Entonces, en total, con menos de 500 pesos podemos establecer si el paciente tiene enfermedad del riñón y si la tiene, saber en qué etapa está y poder intervenir a tiempo. Ahora, respecto a la otra pregunta de cada cuándo se debe hacer esto, se supone que los pacientes que tienen factores de riesgo deben de empezárselo a hacer y si sale normal, estárselo haciendo al menos una vez al año. Igual que el sujeto, una vez al año tenemos que estarnos checando. Si salen ya con algunos problemas, se puede hacer hasta 2 veces al año o cada 4 meses, que serían 3 veces al año. Más o menos es así. Cuando no hay problema, al menos tenemos que hacerlo una vez al año. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis. Esto es muy bueno para pues, tenerlo en cuenta y sobre todo pues, para personas con mayor riesgo. Doctor, tenemos una llamadita, tenemos un anónimo de Hueslaco. ¿Qué les parece si tomamos esta pregunta que nos está llegando? Adelante. Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Adelante con la pregunta. Sí, buenos días. Bendiciones para todos y sabiduría al doctor. Que Dios me lo bendiga. La pregunta era, mi hermano le agarró un derrame, tiene la alta presión. ¿Eso le puede dañar al mismo tiempo los riñones? Hola, gracias por estarnos escuchando y gracias por su pregunta, que es muy interesante. Definitivamente, si tuvo un derrame o una hemorragia cerebral por ser hipertenso, pues eso indicaría que la presión no está muy bien controlada, que digamos, y eso es lo que justamente
provocaría o tendría más riesgo de enfermedad en los riñones. Siempre que, porque no solamente con ser diabético o no solo con ser hipertenso es automáticamente ya voy a ser enfermo del riñón. No, claro que no. Si mi diabetes y mi presión alta las controlo muy bien, no tengo por qué padecer enfermedad en los riñones. Pero si la hipertensión, en el caso de su hermano, ha estado descontrolada por mucho tiempo, es probable que sí haya daño también en los riñones. ¿Por qué? Porque las arterias o las venas que se revientan acá en el cerebro, que provocan un derrame, generalmente son mucho más grandes que las que hay a nivel de los riñones. Entonces yo quiero pensar que si se reventó una allá arriba en el cerebro porque está dañada esa circulación debido a su hipertensión, pues también las arterias acá en los riñones, que son más pequeñitas y son más frágiles, también debería haber algo de daño. Él, por ejemplo, su hermano es un paciente de riesgo y justamente estos dos exámenes de la creatinina y la proteína en orina son los exámenes que se deberían de hacer para investigar si no tiene enfermedad en el riñón y detectarlo a tiempo. Está bien. Gracias, Dios me lo bendiga y que me le siga dando sabiduría y bendiciones para todos ahí en la radio. Muchas Gracias. Dios le bendiga, hasta luego. Y bueno, pues continuamos con esta plática que estamos desarrollando. Precisamente hay una serie de preguntas. Yo sé que están todas son muy importantes, muy útiles para saber muchas cosas acerca de las enfermedades del riñón, acerca de nuestra salud. Pero hay una que me llama mucho la atención, precisamente, doctor. Y es la que dice que qué impacto ha tenido el COVID-19 en el tipo de enfermedades renales. ¿Cómo ha visto usted en este año que pasó 2020 y en lo que va de este año? ¿Cómo ha impactado este tema de este virus, doctor? Particularmente los enfermos del riñón es un grupo de riesgo por varias razones. Tan es así que las asociaciones relacionadas con la nefrología, como la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Americana de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, apenas poco después de empezar la pandemia, de comenzar con esto de la pandemia, tuvieron que diseñar lineamientos de cómo manejar a este tipo de pacientes, porque particularmente son pacientes de riesgo. Primero, número uno, porque los enfermos del riñón generalmente son, como les he comentado, diabéticos e hipertensos o enfermedad del corazón, es decir, tienen comorbilidades que nosotros le llamamos, es decir, tienen enfermedades crónicas extras aparte de la del riñón. Número dos, por lo general son sujetos de mayor edad, entonces también tienen mucho más riesgo. Y el problema con muchos de ellos es de que, Dios no lo quiera, si se hubieran llegado a contaminar con este virus, no pueden quedarse aislados en casa, sobre todo los que necesitan de hemodiálisis. Este tratamiento dependen de este tratamiento para sobrevivir. Entonces, a pesar de que sepamos que tiene coronavirus, no puede estar guardado en su casa por 14 días o por 21 días. Entonces, tiene que salir de casa a un enfermo e ir a recibir su tratamiento. Entonces, desde muy temprano en el inicio de la pandemia, nosotros los nefrólogos tuvimos que alertarnos porque les iba a ir, si se enfermaban los enfermos del riñón, corrían el riesgo de que les fuera más mal con la enfermedad, ¿verdad? Por las enfermedades crónicas, por su edad y porque no pueden estarse guardados realmente. Muy bien. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Precisamente cuando inició todo esto, bueno, ya hace un año, un poco más de un año, porque realmente el tema, en el tema, a lo mejor de que se presentaron casos y todo, bueno, estamos más o menos a un año, pero en la preparación fue previa. Nosotros a finales ya de enero, principios de febrero, estábamos trabajando aquí en el hospital en todo lo que era el tema de la conversión en una área específica y todo, y se previó ese tema. Y la verdad es que podemos pues decir que hemos tenido pacientes que desafortunadamente sí eran pacientes que ya tenían un problema renal y que si tuvieran todos los elementos para poder continuar estando hospitalizados y recibiendo
sus diálisis o sus tratamientos indicados por el doctor Hernández Arco. Entonces, somos un hospital que cuenta con esas posibilidades de atender a pacientes que tienen padecimientos de riñones y que a su vez tienen una problemática COVID. Entonces, la verdad, esa es toda la previsión que a veces las personas que no están involucradas en el aspecto médico, la verdad, pues no saben que se tienen que hacer muchas adecuaciones y se tienen que tener ciertos protocolos muy bien establecidos para que todo lo que se aplica en un paciente sea en positivo para él, ¿sí? Y que tenga los resultados más inmediatos con la finalidad de que no se deteriore, porque el esperar en el recibir una atención porque se tiene otro padecimiento, pues la verdad es que muchas veces pone en riesgo, como quiera, está poniendo en riesgo una u otra situación. No sé si logré explicarme, pero lo que quiero comentarles es que se tienen que observar todas estas alternativas para proveer precisamente la atención que merece cualquiera de nuestros pacientes. Entonces, eso sí, tenemos esta posibilidad de dar la atención intrahospitalaria a pacientes que tienen padecimientos de riñón. Muchas gracias, licenciada Estela. Es muy bueno saber esto y bueno, pues el hecho de que Hospital Santander esté preparado, ¿no? Para atender este tipo de casos. Muchas gracias. Y bueno, doctor Luis, en su experiencia durante todo este tiempo, ¿no? Que ya ha visto cómo ha sido el proceder de esta situación con la pandemia, ¿cómo puede la persona y que ya está infectada, que ya está afectada de sus riñones o con alguna enfermedad renal, eh, tener más cuidado o prevenir para evitar infectarse de este virus? Particularmente, así como les comentaba que son un grupo de riesgo, también no les comenté que todos los enfermos del riñón ya de por sí tienen una disminución de su sistema inmune, ya es más bajo su sistema inmune. Eso también los hace más susceptibles a infectarse con esta nueva enfermedad. Y es por eso que en ellos, cuando a alguno de ellos le dio, pues siempre nos pone a temblar de que no vaya a agravarse demasiado. Pero pues digo, no conocemos mucho todavía de esta enfermedad y a pesar de que, gracias a Dios, a pesar de que se han enfermos del riñón así tan graves, han salido adelante, cuando uno pensaría que por estadística no les va a ir muy bien, ¿verdad? Pero por fortuna y con todo lo que es las adecuaciones que se han hecho han salido más adelante. Pero justamente en relación a su pregunta, por el hecho de tener más riesgo por todos lados, los pobres pacientes enfermos del riñón, por todos lados tienen mucho más riesgo, son los que se deben cuidar más. Y realmente no existe alguna diferencia en el cuidado en ellos en relación a la población en general. Solo lo que yo siempre les digo es hacerlo todavía como que al 200%, ¿verdad? Es decir, si a todos nos recomiendan usar el cubrebocas, en ellos mucho más y de traerlo bien colocado que cubra la nariz y no lo traigamos más abajo. Si nos recomiendan usar gel, ellos exagerar, creo que esa sería la respuesta. Exagerar en los cuidados que nos han dicho por todos lados, ustedes ahí por la radio, por la televisión, por los anuncios o los carteles que hay en los hospitales, en fin, yo creo que eso es quizás lo que tendría que hacerse, exagerar en los cuidados para no contaminarse. Y otra de las cosas que también les recomiendo a los pacientes es de que muy temprano en los inicios de sus síntomas lo reporten inmediatamente, porque eso sí se ha descrito que entre más tarde el paciente en llegar al médico para recibir tratamiento para COVID, es más posible que le vaya mal en la enfermedad. Entonces, y más en estos sujetos o enfermos del riñón que tienen mucho mayor riesgo, les decimos que no estén, a ver si se me quita y espero y voy hasta no. Entonces, esa es la recomendación. Primero, de que exageren los cuidados en el aspecto preventivo y si tienen algún síntoma, inmediatamente lo
lo refieran a su prestador de servicios o a su enfermero o a su médico inmediatamente, por dos razones. Primero, para que no contaminen más gente, y dos, para que ellos reciban tratamiento en forma más oportuna. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Muy bien. Muy bien. Oiga, doctor, y una pregunta, ya que estamos en el tema de lo de las vacunas también, de que ya se están, ya hay en la población, por ejemplo, en el lado de Estados Unidos de la frontera, ya van más avanzados, en el de nosotros esto va un poquito más lento, pero ya también hay presencia. ¿Qué tan, o sea, todos los pacientes, obviamente, no solamente los que están afectados ya directamente por el riñón, pero también, obviamente, diabéticos, hipertensos, sobrepeso, y los que están afectados pueden recibir, obviamente, la vacuna. ¿O hay alguna contraindicación en ese aspecto? Y aún y a pesar de que tengan la vacuna, hay que resaltar que la vacuna no significa que no se vayan a enfermar, sino que deben de seguir teniendo las medidas, ¿es correcto? Sí, definitivamente sí. Los pacientes enfermos del riñón en cualquiera de sus etapas, aún en las etapas más avanzadas, sí tienen que recibir la vacuna. No hay ninguna contraindicación extra por su enfermedad del riñón para ponerse la vacuna, no. Son las mismas recomendaciones de siempre, que si tiene algunas reacciones alérgicas graves, en fin, esas son las mismas, pero la propia enfermedad del riñón no impide que se vacunen, número uno. Tan es así que en el programa de vacunación, ya ven que primero estaban los médicos de primera línea, era la primera etapa, y en la segunda etapa los que tuvieran más de 60 años y ahora después algunos, aunque tuvieran menos edad, pero con algunas enfermedades concomitantes. Justamente la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades que obliga a que ya con eso ya pueda vacunarse el paciente. Muy bien. Aquí la importancia, todos los que se tienen identificados con algún padecimiento, la verdad, pues atentos, ¿verdad? Atentos porque, digo, nadie queremos contaminarnos con el tema o contagiarnos en el tema del COVID, obviamente. Pero quienes tienen este tipo de padecimientos que pudieran agravar en un momento determinado su situación, pues creo que tendrían que estar un poquito más atentos, a ser prestos a responder al tema de vacunarse. Sí. Hace un momentito que estábamos fuera del aire, estábamos hablando de que precisamente hace una semana, es el segundo jueves de cada año, es el año de marzo, perdón, se tiene contemplado que es el Día Internacional, Mundial del Riñón. ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, entonces yo creo que deberíamos darnos a la tarea, y así es un compromiso que está haciendo en este momento el Hospital Santander. Así es. De los meses de marzo de aquí en adelante, vamos a hacer un compromiso de hacer un esfuerzo de difundir la importancia que tiene no solamente el atender un padecimiento del riñón, sino de hacer la detección oportuna y de llevar información a la población y a la parte médica también, para que nos apoyen todos los médicos generales y familiares en la identificación oportuna de cualquier anomalía que se presente en los riñones a través de estos dos exámenes que el doctor nos acaba de hacer mención. Siempre sale algo muy positivo de estas charlas y de estas entrevistas. Y quiero destacar que de esta entrevista precisamente está saliendo este compromiso que está realizando el hospital con la comunidad, y que creemos que es sumamente importante. Debemos de buscar disminuir que haya más pacientes, que se incremente el número de pacientes con problemas renales. Y creo que esta va a ser una buena aportación que estamos en toda la disponibilidad de hacer. Estoy segura que esto estará respaldado por la dirección y por el consejo del hospital. Así que a viva voz ya lo dije, así que si no, también ya está hecho. Doctor, queremos invitar a la comunidad que nos está escuchando, porque estamos en los momentos finales, a invitarlos que si tienen alguna duda, alguna inquietud,
de este tema o de cualquier otro tema, pero específicamente si tienen una inquietud del tema que tratamos el día de hoy, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, que es Hospital Santander, o también puede dirigirse vía correo electrónico al correo info@hospitalsantander.com.mx o a través de WhatsApp o una llamada telefónica. Créanos que nosotros redireccionaremos las inquietudes al doctor Hernández Zarco y que en algún momento de su agenda podrá pues, dar una respuesta acertada a la inquietud que tengan. Por favor, no se queden con dudas, no se queden con inquietudes. Esta es la labor que tiene el hospital, es acercarnos a ustedes y buscar, en la medida de lo posible, la prevención, la identificación oportuna, lo más tempranamente posible, para atender cualquier padecimiento y buscar la salud. Siempre lo que buscamos es tener, pues, como dice nuestro eslogan, siempre hay un mejor mañana. Eso es lo que estamos buscando, tener una vida sana y con una proyección de adultez, vamos a decir, para no decir vejez, ¿verdad? Todavía no, pero de adultez o de vejez muy afortunada. Doctor, no sé si usted tenga algún comentario que quiera hacernos todavía en el aspecto médico que quiera resaltar antes de despedirnos. No, en realidad solo destacar eso de que la enfermedad renal crónica es una pandemia, es una enfermedad silenciosa. Hay que alertarnos de este problema y estar al pendiente de esto, porque por fortuna existen ya herramientas sencillas, simples, baratas, accesibles para poder detectar en etapas tempranas, porque a pesar de que existan tratamientos, no les va muy bien a los pacientes cuando llegan a las etapas avanzadas, no alcanza el número de órganos disponibles para poder trasplantar a todos, entonces no existe y no habemos suficientes nefrólogos para atender a tantos pacientes, sobre todo porque la diabetes sigue acelerando, sigue subiendo en cuanto a frecuencia o incidencia. Entonces, la respuesta o la estrategia en relación a la enfermedad renal crónica será la prevención, definitivamente la prevención o en la detección temprana. Entonces, yo los invito a todo mundo, a chicos y grandes, a que se hagan unos exámenes anuales al menos para detectar en forma temprana esto. Muchas gracias, doctor Luis Hernández. Muchas gracias también, licenciada Estela Moreno y licenciada Dulce Navar, por este tiempo que pudimos platicar acerca de este tema muy importante y bueno, sobre todo información útil que también nos ayuda a prevenir y sobre todo pues también estar informados, ¿no? Para poder tomar las acciones necesarias respecto a nuestra salud. Amigos de Hospital Santander, agradecemos por este tiempo y esperando que la próxima vez también podamos escucharnos aquí, vernos por este medio y poder pues compartir más acerca de estos temas. Muchas gracias, cuídense mucho y vacunados o no, sigamos las medidas de bioseguridad que ya nos han repetido. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hospital Santander presentó